¿Quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos? Dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, la gestión financiera es uno de los elementos clave para asegurar que un banco sea solvente, sea rentable, sea líquido y que al mismo tiempo tenga un buen desempeño y que sea sostenible en el largo plazo. Y esa gestión tiene que ser supervisada. Y quien la supervisa se conoce como la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, y específicamente su superintendente, Luis Armando Asunción, ha estado adoptando medidas para fortalecer la capacidad de supervisión de esos riesgos financieros. Riesgos como el riesgo de mercado, riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y el riesgo operativo. Me voy a explicar cuáles son esos riesgos. El riesgo de liquidez es aquel riesgo que se origina cuando un banco, por ejemplo, toma depósitos a muy corto plazo y presta a largo plazo. Ante esa situación, ante ese descalce, puede darse una situación en la cual, o un evento en el cual, las personas decidan retirarle depósitos y él no tenga liquidez porque lo tiene prestado a largo plazo. No es lo mismo que si hubiese prestado a corto plazo, por ejemplo, a un año y tenga depósitos también a un año. Entonces, así puede compensar. De manera tal que lo que se tiene es un mayor riesgo en la medida en que hay un mayor descalce. Entonces, eso la superintendencia tiene que vigilarlo. La superintendencia también vigila el riesgo de crédito. ¿Cuál es el riesgo de crédito? El riesgo de crédito es cuando un banco le presta a un cliente, ese cliente puede pagar o no pagar. Y eso es riesgo de crédito. Cuando yo le presto a una entidad, a una empresa, y esa empresa o a una persona física, y esa persona física no le paga al banco, le genera una pérdida al banco. Eso es riesgo de crédito y eso hay que saberlo manejar muy bien. También está el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es cuando el banco realiza una inversión. Por ejemplo, realiza una inversión adquiriendo un título financiero de renta fija. Un título financiero de renta fija es como si fuera un bono corporativo o un bono de deuda pública que paga una tasa de interés fija por un plazo determinado, por ejemplo, 5 años. Ahora, los movimientos de la tasa de interés del mercado, dado que este título tiene una tasa de interés fija, los movimientos de la tasa de interés del mercado producen que en términos de mercado, ese bono, si yo lo fuera a vender en el mercado secundario, que es el mercado donde yo puedo colocar, después de yo haberlo adquirido, mi bono y recibirme liquidez de vuelta, si la tasa de interés de otros bonos sube, pues el mío pierde valor. Es decir, que el valor de mercado de este bono que yo tengo, por ejemplo, una tasa de interés del 10, mientras que los nuevos bonos que se están emitiendo con una tasa de interés del 15, el bono que yo tengo, comparado con ese otro bono que paga el 15, pues vale menos. De manera que aquí tenemos lo que se conoce como riesgo de mercado. Y por último está el riesgo operativo. El riesgo operativo es cuando, por ejemplo, internamente se ponen de acuerdo 2 o 3 funcionarios para desfalcar el banco. Eso es lo que se llama riesgo operativo. Pues la superintendencia de bancos tiene que vigilar todos esos riesgos. Y lo que hemos estado viendo es que el superintendente de banco actual, Luis Armando Asunción, ha estado adoptando medidas para fortalecer esa capacidad de gestión y de supervisión y de gestión de los riesgos financieros. Específicamente, hemos visto cómo en esta semana estuvo visitando pues la superintendencia miembros del Departamento de Riesgo de la Superintendencia de Chile. Hay que recordar que la Superintendencia de Chile, una de las más modernas de toda América Latina, manda a su directora de riesgo. Manda a su directora de riesgo y esa directora de riesgo junto con el director de riesgo financiero, específicamente estamos hablando de Miriam Uribe, que es la directora de riesgos de toda la superintendencia, quien maneja riesgo en Chile es Miriam Uribe. Esta persona viene al país y se reúne con su contraparte en la superintendencia de banco, una excelente economista, joven economista dominicana, Melissa Jiménez. Melissa Jiménez, junto con Miriam Uribe, generan todo un ambiente donde hay una transferencia de experiencias, tanto de Chile como de República Dominicana, y se articula de manera tal que sale fortalecido el equipo humano
que está manejando y supervisando los riesgos acá en la República Dominicana dentro de la Superintendencia de Bancos. Así que lo que hemos estado viendo es que se han estado adoptando medidas para fortalecer qué tipo de supervisión y gestión. Por ejemplo, alerta temprana. Se están fortaleciendo los indicadores y se están mejorando las técnicas que se utilizan para cuantificar o determinar lo que es posibles situaciones de riesgo de la banca. Alerta temprana, es decir, cuáles indicadores se pueden ver que me digan antes de que ocurra una crisis financiera o una crisis bancaria de que ese banco va a tener problemas. Eso es alerta temprana. Pero además, y esto sí es importante, se estuvo discutiendo temas como el caso de las pruebas de estrés. ¿Qué son las pruebas de estrés? Las pruebas de estrés son pruebas que se le hacen a los bancos como las que usted hace cuando usted va al cardiólogo. En el cardiólogo le dicen, ok, súbase frente a esta caminadora, comience a caminar aceleradamente y yo la voy a monitorear. Pues es lo mismo, lo somete a un estrés al banco. ¿Cuáles serían los esquemas de estrés que lo pueden someter a un banco para ver cómo se mueve, por ejemplo, el riesgo de crédito? Es decir, cómo se deteriora la cartera ante una situación hipotética, que sería el estrés. Bueno, lo que se hace es decir, bueno, ¿qué pasaría con la economía, por ejemplo? ¿Qué pasaría con la calidad de la cartera de la banca si cae la economía en 5%? O si el tipo de cambio se devalúa en un 25%, o si la inflación sube a un 20% o 30%, ¿y qué pasaría si las remesas caen o si el turismo cae? Y así sucesivamente. Y se va viendo el impacto sobre la cartera. Se va viendo el impacto sobre la cartera del banco y se determina entonces cuál debería ser el nivel de provisiones que debería tener el banco para soportar esa situación de estrés. Esto se ha estado utilizando desde hace muchos años en diferentes instituciones para determinar el impacto que pueda tener, por ejemplo, de movimientos de tasa de interés o de tipo de cambio sobre lo que se conoce como el riesgo de mercado. Pero más recientemente, y principalmente después de la crisis financiera, se comienza también a evaluar las pruebas de estrés para ver el impacto que tiene esa situación de estrés sobre el riesgo de crédito. Aquí en República Dominicana, con este tipo de intercambio de experiencias y de conocimientos entre la Superintendencia de Chile y la Superintendencia Dominicana, pues lo que se está logrando es crear todo un equipo dentro de la superintendencia capaz de aplicar ese tipo de pruebas de estrés para verificar que la banca dominicana está suficientemente capitalizada para mantenerse solvente aun cuando esté ante un ataque, pues ya sea un ataque sobre los precios o un ataque de presión fuerte sobre el tipo de cambio o una caída de la actividad económica. Así que nosotros apoyamos este tipo de actividad dentro de la Superintendencia de Bancos. Creemos que es un buen trabajo de parte del superintendente Luis Armando Asunción. Creemos que ese intercambio de experiencias con otros países ayuda mucho, principalmente al equipo joven que hay dentro de la Superintendencia de Bancos, porque escucha otras experiencias y logra absorber esas nuevas técnicas cuantitativas que le permiten determinar correctamente cuál es el nivel de riesgo de cada uno de los bancos y le permite, obviamente, pues de una forma temprana decirle y hacerle recomendaciones a los bancos y exigencias también a los bancos para que adecúen sus operaciones y minimicen así su nivel de riesgo. Así que enhorabuena a la superintendencia y pues exhortamos que continúen manejando pues su departamento de supervisión y su departamento de gestión de riesgos y supervisión de riesgos de una forma que sea cada vez más eficiente y más fuerte la calidad del servicio que se muestra. Vámonos a la pausa.